del nuevo tema. Bueno, muy bien. Muy bien. Estén siempre fijándose que tengan los micrófonos, por favor, apagados, porque está entrando también gente nueva, así pueden escucharme bien. Bien, vamos a ver un poquito una recopilación de lo que estuvimos viendo, ¿sí? En cada fotografía que nosotros saquemos, ¿sí? Debemos tener muy en cuenta siempre, ¿qué cosa? El encuadre. Es fundamental, ¿sí? Lo que vimos en la primera clase, encuadrar la fotografía. ¿Qué significa encuadrar? Recordar siempre lo que quiero meter dentro de este cuadro fotográfico, ¿sí? Estos 4 lados, y qué quiero dejar afuera. Es importantísimo, fíjense en esta foto, que lo único que está es lo que yo quiero mostrar, ¿sí? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? También lo vimos en la primera clase, el fondo. Es algo que todo fotógrafo todo el tiempo tiene que estar mirando y prestando atención. Saber mirar qué voy a meter dentro, encuadre, qué voy a dejar fuera y cuál va a ser el fondo para que no compita con mi elemento, ¿sí?, focal. Y justamente el elemento focal, lo que vimos la clase anterior, ¿sí? El elemento focal es importantísimo. ¿Sí? Es lo que yo voy a mostrar. Y muchas veces el elemento focal también da un mensaje. Algo muy importante que también vimos es la angulación. Fíjense esta foto que está sacado en un ángulo contrapicado. ¿Y qué sucede cuando estamos practicando, estamos jugando con la angulación? Sacamos fotos diferentes, fotos mucho más lindas, mucho más bonitas. Y por último, la creatividad, siempre ser creativos. Yo he visto fotografías de ustedes muy, pero muy lindas, y que son distintas, ¿sí? Son mejores a las demás, porque utilizan todos estos elementos. Bien, ¿qué vamos a ver en este cuarto y último encuentro de este primer nivel? La composición, ¿sí? La composición fotográfica es importantísima. Y ustedes me van a decir, a ver, ¿qué es la composición, profe? Se los voy a explicar muy pero muy sencillamente. La composición es la disposición de elementos dentro del encuadre. Habíamos visto que nosotros tenemos un encuadre, ¿sí? ¿Y qué metemos dentro de ese encuadre? ¿Y cómo lo ponemos? ¿En qué lugar lo ponemos? Va a estar dada por la composición. Todos los elementos que vimos anteriormente son importantísimos en la fotografía. Todo fotógrafo debe saber todo lo que vimos antes. Y lo que vamos a estar continuamente también prestando atención es en la composición. Cuando vamos a sacar una foto y vemos el elemento, ya sabemos qué vamos a encuadrar, ya sabemos cuál va a ser el fondo, y decimos dónde colocamos ese elemento para que quede mejor. ¿Sí? Hay todo un estudio que dice, ¿sí?, dónde quedan mejor los elementos. Fíjense, por ejemplo, esta fotografía, ¿sí? A algunos les puede gustar un poco más, a algunos les puede gustar un poco menos, pero esta fotografía es una fotografía bonita, es una muy linda fotografía. ¿Y por qué es una linda fotografía? Ya vamos a ver por qué es una linda fotografía. Pero si ustedes recuerdan, yo les he dado consejos, ¿sí? ¿Recuerdan el consejo del horizonte? Que el horizonte nunca esté en el centro, que puede estar un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero nunca en el centro. ¿Se puede sacar con el horizonte en el centro? Sí se puede sacar, pero para el ojo humano, cuando ponemos el horizonte un poquito más abajo, un poquito más arriba, y totalmente estable, totalmente derechito, causa mejor impresión. El elemento focal, en este caso, es el bote. ¿Qué dice siempre el profe? Traten de no dejar siempre en el centro, jueguen un poquito, dejando hacia un costado, ¿sí? Y la parte de adelante del bote es la parte donde el bote va a ir, o sea que dejen un lugar para para que en nuestra mente ese cuadro fotográfico sea una imagen y sea parte de un cuadro en movimiento. Vamos a ver esta otra fotografía. Esta otra fotografía es un golfista y vemos algo más o menos similar. Fíjense, es una linda fotografía. ¿Dónde está el horizonte? Está bien abajo. ¿Y dónde está ubicado nuestro elemento focal? Está hacia un costado. Y si vemos, al igual que el bote, la persona mira hacia este costado. Le estamos dejando un poco de aire,
¿sí? Para que nosotros en nuestra mente nos vamos a imaginar toda esa escena como un hombre que está mirando seguramente al hoyo o a la pelota donde va a tirar la pelota de golf. Fíjense que estamos viendo todas fotos lindas. ¿Y por qué son lindas las fotos? Vamos a seguir pensando. Volvemos con el horizonte bajito, el color del cielo, ¿sí? Un auto, y no es cualquier auto, es un Fiat 600, un auto raro, ¿sí? No es un auto que se ve todo el tiempo, una pareja saltando, ¿sí? No hay nada centrado, está todo bien equilibrado. Bien, seguimos mirando fotografías lindas, porque todas las fotografías son lindas, y decimos, ¿qué pasó con esta fotografía? ¿Por qué nos gusta tanto? Recordemos siempre, no está el personaje, en este caso es una persona, ¿sí? Ya estamos hablando de un retrato, no está centrado, lo que el profe siempre nos dice, traten de no centrar los elementos. Y en este caso, a diferencia de, nosotros tenemos, este lugar se llama espacio negativo, que es un espacio, un fondo, que no molesta ni quita la atención de nuestro sujeto principal. Fíjense que hasta ahora lo que vimos es lo que vimos en los tres encuentros anteriores. El encuadre, el fondo, el elemento focal, ¿sí? Y nada de eso compite entre sí. El fondo es un fondo neutro. Y ahora la parte del aire no la dejamos de este lado. ¿Recuerdan que dijimos el aire? Ahora la dejamos de este otro costado. La mirada, vamos a ver más adelante, que existe la ley de la mirada, que nosotros no miramos mucho esta parte de la foto. ¿Qué parte miramos? Es como que agarramos al personaje y nos quedamos en esta parte de acá, en la mirada. ¿Sí? ¿Y por qué son lindas estas fotos? Vamos a seguir viendo. Nuevamente, el horizonte no en el centro, los elementos focales no en el centro, ¿sí? Algo a nuestro cerebro nos está diciendo que son lindas las fotos. Después, bueno, vamos a ver que hay distintos colores, texturas, pero básicamente lo que yo les quiero explicar en este popurrí de fotografías es que todas estas fotografías cumplieron una regla, ¿sí? Que es la regla de los tercios. ¿Sí? Por ahí los chicos que ya estuvieron en el curso anterior la conocen, pero es importantísimo profundizarla, porque esto vendría a ser el ABC de la fotografía. Si yo me aprendo la regla de los tercios, es muy raro que una fotografía me salga mal. Y bueno, ¿y en qué consiste esta regla de los tercios? La regla de los tercios consiste en dividir la fotografía en tercios, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una franja, ¿sí? Una franja arriba y una franja abajo. Esperen un segundito que voy a admitir a dos personas más. Ahí está. Tenemos una franja arriba y una franja abajo. Estas dos líneas nos dividen la fotografía en tercios, o sea, en tres partes horizontales. ¿Para qué sirven las partes horizontales? Para acercar lo más posible el horizonte. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el horizonte no debería estar en el centro? Bien, en la regla de los tercios, si nosotros prestamos atención y acercamos el horizonte, en este caso, está muy cercana a la línea horizontal superior, nos va a quedar una linda fotografía. ¿Y qué va a decidir si acercamos a la línea superior o a la línea inferior? Depende si está más lindo el cielo o el mar en este caso. ¿Sí? Bien. Vamos a también dividir la fotografía en tercios verticales. ¿Sí? Dos líneas que dividen la fotografía en tres partes verticales. ¿Para qué nos van a servir estas líneas verticales? Para colocar nuestros sujetos. En este caso, el bote es nuestro elemento focal y lo vamos a ubicar en una línea. Y tenemos otro elemento focal que es el sol, que le añade ¿sí? A esta fotografía. Y lo ubicamos en la otra línea del costado. Así que tenemos líneas horizontales para el horizonte, líneas verticales para nuestros sujetos, nuestros elementos focales o nuestros modelos. Y algo muy importante en la regla de los tercios es que en los puntos donde se cruzan las líneas, ¿sí? En este punto de acá, en este punto de acá, acá y acá, son los llamados puntos fuertes. Todo lo que pongamos en estos puntos, ya sea en todos, que es muy raro que se pongan todos, al menos en uno, o en este caso como hay dos, nuestra mirada va a ser imposible que la podamos desviar de ese lugar.
y además balanceamos la foto. Fíjense, ahora vamos a ver toda la fotografía completa. Fíjense en que es una bonita foto, ¿sí? Una foto muy balanceada y que se ha aplicado la regla de los tercios, ¿sí? Vamos a continuar porque la mejor forma de aprender es mirando fotografías. Bien, acá tenemos otra linda fotografía y si ustedes presten atención a sus cámaras, que puede ser que tengan en el menú o en alguna teclita alguna opción para que se le ponga en la pantalla de su cámara o de su celular estas dos rayas verticales y estas dos rayas horizontales. Vamos a ver esta otra fotografía. Fíjense, el horizonte. El horizonte está en una de en las líneas horizontales de los tercios. Y en este caso también se da que pudimos hacer coincidir estas nubes negras como un segundo horizonte, ¿sí? Aéreo, en la línea de arriba. Nos da más armonía en la fotografía. Luego, ¿qué hicimos? Hicimos coincidir el elemento focal, que es el árbol, en una de las líneas verticales. Y además le agregamos esta huella que coincide aproximadamente en la otra línea vertical. Si nosotros quitamos estas rayas, también vamos a ver una fotografía balanceada, una fotografía muy bonita a la vista, ¿sí? Vamos a seguir analizando fotografías. Si ustedes tienen una pregunta, chicos, abren el micrófono y me la hacen, ¿eh? Bien, vamos a ver otra fotografía que aparte de los colores, Perdóname, en sí, esa foto, ¿el horizonte no está muy en el medio? en la ¿No quedó anterior, en el medio? Sí, en esta, en la anterior del árbol. Ah, porque está sobre la línea de abajo. No, está está, bien. claro, recordamos que La el mitad medio, sería la mitad. Sí, 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 está bien. la mitad sería justamente acá. Claro, Por eso es que se divide en claro, un poco tercios. arriba. Ah, Para abajo. Sí, exacto. no, está bien. Bien, bien, bien. Ahí está. Bien, acá vemos otra fotografía, ¿sí? Eso me gusta, chicos, me interrumpen, me dicen profe y me hacen la pregunta. Bueno, acá vemos otra fotografía donde también el horizonte, ¿sí? Lo tenemos acá abajo y fíjense que hay como otra segunda línea de nubes que podría coincidir hasta exactamente. Y nuestra fotografía, nuestro elemento focal, fíjense que está muy cerca de este punto fuerte y el camino me lleva hasta ese lugar, ¿sí? Fíjense que no tenemos que ocupar todas las líneas. Podemos ocupar algunas líneas, pero teniendo siempre en cuenta que lo que nosotros metemos dentro de la fotografía, lo que elegimos encuadrar, esté bien compuesto, la composición es correcta según la línea de los tercios, ¿sí? Según la regla de los tercios. Vamos a ver después que hay otras reglas, y lo bueno de las reglas es que también que son lindas romperlas, ¿sí? Para que las fotografías también sean diferentes. Pero bueno, si nosotros tenemos en cuenta esta regla, la de los tercios, muy rara vez nos puede salir una fotografía que digamos, no me gusta esta fotografía. Por ejemplo, fíjense acá, el horizonte está mucho más abajo. No es que hay que seguirla rotundamente, ¿sí? A rajatabla a la línea, porque la fotografía es creación, es un poco de creatividad, un poco de romper reglas también. Pero si ustedes se fijan, con un color que contrasta a este celeste, ¿sí? Tenemos a una chica saltando, pero está no en el centro, sino ocupando una de las líneas verticales. Y todo lo que es esta tela, ¿sí? Queda flotando sobre la línea superior de la regla de los tercios. Fíjense cómo, siguiendo estos pequeños patrones, ¿sí? Nosotros podemos llegar a realizar fotografías muy bonitas. En este caso tenemos, bueno, justo acá, este es el punto fuerte, ¿sí? Recuerden que las intersecciones son puntos fuertes. Entonces, este punto fuerte está marcado y no podemos ver bien, pero este es un niño que está mirando al conejito, ¿sí? Este es el punto fuerte de la fotografía. Pudo haber estado acá, acá o acá. Esta persona, este fotógrafo, eligió que el punto fuerte esté acá. Y nos centró. Nosotros naturalmente, cuando vamos a sacar una fotografía, ¿qué hacemos? ¿Sí? Encuadramos y ¿dónde ponemos al elemento principal? En el centro. Como fotógrafos tenemos que empezar a pensar diferente y a tener una mirada un poquito más artística, más creadora, y tener en cuenta esta regla, ¿sí? Que es una regla que encima nos hace sacar fotografías muy bonitas,
¿sí? Si tenemos ciertas cosas en mente. Y acá tenemos a este niño y a la mirada que tiene hacia el conejo en el punto fuerte. Y fíjense que el niño está en esta línea, y esta línea es la parte que yo les había comentado del aire que dejamos. Esta especie de aire es natural. Si lo ponemos al revés, el aire en la parte de atrás, nos queda como que esta persona tiene como una pared acá adelante, ¿sí? Entonces, siempre que pongamos a una persona, lo ideal es dejar toda la parte de aire hacia adelante, ¿sí? Una especie de libertad fotográfica, ¿sí? Una especie de aire que nos hace respirar también en la fotografía. Y por ejemplo, en la parte de atrás, donde piensen ustedes, su espalda. ¿Qué tienen en la espalda? No tienen noción de lo que tienen atrás. Lo mismo pasa en la fotografía. Acá en la espalda lo que nosotros tenemos son un montón de troncos que hace decir como que la fotografía terminó acá. Pero sin embargo, esta parte de acá quedó abierta, ¿sí? A la percepción. Lo mismo nos pasaría ¿cómo es? Con el suelo, ¿sí? ¿Quién piensa que hay debajo del suelo? Nadie piensa, porque el suelo para nosotros, ¿qué es? Es el límite inferior. Lo mismo tenemos que pensar en la fotografía, ¿sí? Poner límites abajo, límite a la derecha, por ejemplo, y aire hacia arriba, que es el cielo, y hacia la izquierda, en este caso. Bien, vamos a seguir viendo fotografías bonitas, donde vemos al elemento focal, ¿de qué lado? ¿Sí? De un lado, en este caso derecho, y con el aire hacia la izquierda. Y fíjense, volvemos a lo mismo que vimos al principio. El encuadre, ¿sí? No hay nada que esté dentro de la fotografía que moleste. El fondo no compite con el elemento focal, ¿sí? Y acá tenemos dos puntos fuertes, ¿sí? Que son donde está este ave. Muy bien, acá otra fotografía similar, donde tenemos dos puntos fuertes, donde está en el colibrí y donde está la flor. Bueno, creo que se ha entendido, y es muy importante, ¿sí? También en los retratos. En los retratos, lo que le había dicho, lo importante siempre es el aire que le dejemos siempre por la parte de enfrente. Porque al no poder centrar, lo ideal siempre es dejar un costado con mucho aire que nos dé un poquito de libertad a la hora de pensar esa fotografía. Bien, ¿quedó alguna duda hasta ahora? Así pasamos a la próxima regla. Bien, seguimos, porque esta regla es muy sencilla la que viene. Esta es la composición central, es la composición que nosotros básicamente, cuando no sabemos de fotografía, hacemos, ¿sí? Ponemos en el centro a nuestro modelo y sacamos la fotografía. Pero fíjense ahora ustedes como fotógrafos van a tener que darle una vuelta de tuerca más a esta composición central. Y fíjense que le podemos poner lo que es la simetría. Esto es una carrera con vallas, ¿sí? Y nos pusimos en un lugar donde todas las vallas generan como un túnel. ¿Sí? Este es otro tipo de composición que es un poco más sencilla, pero bueno, vamos a ver un poquito, buscarle la vuelta, por ejemplo, en esta donde haya una simetría. ¿Sí? No hay un elemento en un costado, no hay un horizonte arriba, abajo o en el centro. Buscamos la simetría, una columna acá, y en el centro un camino que nos lleva hasta este lugar. ¿Sí? Si vamos a hacer una composición central, vamos a tratar de darle un toque extra. Acá tenemos otra composición central, ¿sí? Donde nuestro elemento principal es esa brújula, ¿sí? Y está en el centro. Y todas las líneas nos van a llevar al centro. Incluso la mano, después vamos a ver cómo se lee en la fotografía, nos lleva hasta el elemento central. Acá tenemos otra fotografía del elemento central. ¿Por qué le muestro esta otra forma de composición? Para que ustedes vean que no siempre se tienen que atener a la regla de los tercios. ¿Que quedan lindas las fotografías? Sí quedan lindas. Pero la idea de la creación es a veces romper reglas. ¿Sí? Ahí vemos otra. Y por última tenemos este edificio que también está en el centro. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ya tenemos más de 30 minutos de clase.
Espero que lo hayan entendido. Voy a mirar de nuevo el chat porque no tengo la costumbre esa de mirar. No, venimos todo bien. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, con respecto a la regla de los tercios, a la regla de composición central? ¿Cómo sacaban ustedes fotografías? ¿Prestaban atención a esas cosas? No. La idea, a partir de ahora, es eso, aprender a mirar. Y cuando vamos a sacar una fotografía, ya sabemos del encuadre. ¿Qué vamos a meter dentro de la fotografía? ¿Qué vamos a dejar afuera? También sabemos los del fondo, aprender a mirar. Si le voy a sacar una fotografía a algo o a alguien, ¿qué tengo detrás? ¿El fondo compite con lo que está adelante? Entonces me comienzo a correr. ¿Recuerdan la angulación? Empezamos a corrernos, a movernos para cambiar el fondo. Y además, después, lo que hacía que nuestras fotografías sean diferentes, la angulación, cuando sacábamos de más arriba, sacábamos de más abajo, incluso sacar totalmente por encima o totalmente por debajo. ¿Cuál es la idea? Que con lo que aprendimos hasta ahora en estos 4 encuentros, saquemos buena fotografía. Ahí tienen los 4 pilares en estos 4 encuentros para sacar buenas fotografías. Y estos 4 pilares no nos tenemos que olvidar nunca. Yo tengo alumnos acá que han hecho el curso anterior. Si bien vimos cosas nuevas, pero estos 4 pilares, ¿sí? Lo machacamos y lo machacamos porque es la base de una buena fotografía. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Se está por terminar el tiempo. Vamos a salir, vamos a volver a entrar a la próxima clase con el mismo enlace. Recuerden que es el mismo enlace. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver las fotografías que ustedes me enviaron, ¿sí? Vamos a ver otras nuevas fotografías, pero aparte vamos a ver las fotografías que ustedes me enviaron y las vamos a analizar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar el tema de lo que ya vimos anteriormente, encuadre, fondo, elemento focal y composición. Porque yo elegí las mejores fotografías, todas están lindas, ¿no? Pero elegí un montón de fotografías que a ustedes les gustaron. ¿Y por qué les gustaron? ¿Conocían la regla de los tercios? No la conocían seguramente, algunos sí, otros no. Pero vamos a ver ahora en las fotografías que sacamos por qué nos quedaron lindas algunas y quiénes rompieron la regla, porque hay gente que rompieron la regla y la fotografía también sale bien. Pero ateniéndonos a ciertas reglas de la composición, todas las fotografías que saquemos, cuidando el encuadre, cuidando el fondo, van a ser muy, pero muy lindas. Así que bueno, antes que se corte, los invito a salir, volvemos a entrar al mismo link y vamos a analizar esa fotografía y vamos a profundizar este tema de la composición, la regla de los tercios y la composición central. ¿Sí? Bueno.